la primera que vamos a ver, que es la parábola de los talentos. Esa está en Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30. Mateo 25, del 14 al 30. Allí vamos a tener una de las parábolas muy instructivas para nosotros, pero la parábola no fue escrita para nosotros. La parábola fue escrita para los de la tribulación. Y los hombres que reciben los talentos, ellos son un tipo de las personas que van a reconocer a Jesucristo como el Mesías, como el Dios verdadero, pero también van a demostrar que en ese gran porcentaje de personas que sí creen que Jesús es el Mesías, de que sí van a estar en contra del anticristo y sí van a estar en contra de todas las circunstancias, hay un porcentaje de algunos que no van a ser salvos. Y eso es uno de los principios bíblicos que nosotros tenemos que aprender sobre la vida cristiana. No todo el mundo es salvo, no todo el mundo que dice amar a Jesús realmente lo ama, y no todas las personas que dicen ser creyentes lo son. Nosotros tenemos que aprender esa parte, eso es muy importante tenerlo claro. El pasaje que vamos a ver de la parábola de los talentos es un texto relacionado con la parábola de las vírgenes. En el caso de las vírgenes está relacionado, lo vamos a ver más adelante, pero está relacionado a las doncellas. Y en el caso de los talentos, a los que aceptando al Mesías tienen que producir un fruto. Entonces vamos a ver ese pasaje tan significativo. Mateo 25 del 14 al 30. Y en ese pasaje encontramos esa parábola. Y vea que como en todas las parábolas, Jesucristo comienza diciendo, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ahí tenemos una parábola. Él comienza con un símil diciendo es como, es parecido a. No es eso, o sea, es una es una comparación de algo real, algo que sucedió, algo que fue históricamente cierto en la época de Jesús, pero que fue aplicado a ese tiempo, y es la de los siervos. Quiero explicar que aquí tenemos un hombre y dice que tiene sus siervos. La palabra siervo siempre en la Biblia, no importa el nivel o el lugar en que esté, la palabra siervo siempre significa esclavo, no significa otra cosa. O sea, no es que soy un servidor. Cuando soy un servidor, el texto nos lo dice como un sirviente pagado. Pero en el caso de los siervos, no, ellos no son pagados, ellos son siervos, son esclavos. Y aquí tenemos un hombre rico, un hombre que tiene muchas posesiones, y entonces él tiene a su cargo esclavos. Y a los esclavos les entrega sus bienes. Este hombre se fue lejos. Ahora, esta parábola eh, está hablando de Jesús y está hablando de ese tiempo. Él vino, ¿recuerdan cuál es la parábola anterior? La parábola anterior, en los versículos del 1 al 13 de Mateo 25, es la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, las 10 vírgenes, ya lo explicamos, son los judíos, no tiene nada que ver con la iglesia. Cuando él viene aquí y habla de que se fue lejos, yéndose lejos, recuerden que Cristo viene en el rapto de la iglesia, en el arrebatamiento, se lleva a los santos y entonces él viene y se va lejos. Durante ese periodo de tiempo, los judíos que creen en él y todas las demás personas que creen en Jesús tienen la responsabilidad de llevar el evangelio, y eso es lo que se va a hablar de los talentos. Por eso esta parábola es muy aplicable a nosotros, pero no es una parábola para nosotros. Recuerden que en la Biblia hay varios principios. En la Biblia existe el principio de la interpretación primaria. La interpretación primaria es hacia quién se escribe, por qué se escribe y cuál es el objetivo central. Esa es la interpretación primaria. Entonces nosotros sabemos, por ejemplo aquí, que esto es una parábola aplicada a Israel para un futuro. La, la interpretación
siempre va a estar en el nivel primario. Pero la aplicación puede tener aplicación primaria, que va incluida con la interpretación, y puede haber aplicación secundaria e incluso aplicación tercera. Es decir, a veces en la Biblia hay una aplicación que es para el pueblo directamente de la época en que se escribió el texto, y eso cubre otros pueblos o naciones en el periodo de la historia, incluyéndonos a nosotros, y por último incluye a los de la gran tribulación o el milenio. Entonces esos son los tres tipos de aplicaciones, pero siempre tiene una interpretación primaria. La interpretación primaria en este caso es precisamente eso. Y nosotros podemos ver que en esta parábola de Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30, vamos a ver ese aspecto de continuidad. Entonces viene hablando de las 10 vírgenes y va a hablar después de eso de las ovejas y las cabras. La parábola de las ovejas y las cabras las veremos en otro domingo, y si Dios permite y nos da el chance, vamos a hablar hoy de la parábola también de la semilla que crece espontáneamente, que es un paréntesis importante y creo que necesario de mencionar. Ahora, las parábolas de las vírgenes, la de los talentos y la de las ovejas y las cabras que aparecen en Mateo 25, en todo ese capítulo, es lo que llamamos parábolas proféticas. Las parábolas proféticas que Jesús dio no son necesariamente para nosotros, pero son aplicables. Es el caso de Israel en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no fue escrito para nosotros. Deuteronomio capítulo 28 de las bendiciones y maldiciones no fue escrito para la iglesia, no fue escrito para usted, no fue escrito para mí, fue escrito para Israel y es solo para Israel. Pero yo puedo tomar toda esa información y aplicarla a mi vida, no interpretarlo como que si fuera para mí, sino tomar eso como un ejemplo, como dice 1 Corintios, lo tomo como un ejemplo para yo no caer en los pecados que ellos cayeron, para no tener las consecuencias que los pecados traen. Y por eso es importante no solamente mirar qué es lo que Dios dice, sino también aplicar a nuestra vida de alguna forma específica. Por eso quiero repetirles que estas son parábolas para Israel y para las naciones, no tienen que ver con la iglesia. La parábola de las 10 vírgenes habla de las compañeras, ya lo mencionamos, de las doncellas, son 10 vírgenes, no habla de la iglesia es la novia y no aparece en esa parábola. El esposo viene, hay 10 vírgenes, pero el esposo va a entrar a la casa. Ya se lo habíamos explicado. Ahora, la parábola de los talentos tiene que ver con los judíos enviados a predicar el evangelio de Cristo. Y ellos tienen que llevar esa buena nueva. Pero hay varios tipos de personas en esa época. Y si en esa época de tanta tribulación y angustia van a haber tres tipos de creyentes fieles. Imagínense ahora en nuestra época que todo es tan relajado, que las personas no tienen una personalidad responsable, personas que nunca hemos vivido en algunos países, en otros sí, pero en unos países no hemos vivido la persecución o no hemos vivido algo, nuestra vida es muy sencilla realmente y fácil. Entonces pueden imaginarse que si en un momento de tribulación va a haber gente engañando y engañándose a sí mismos, pues obviamente que en nuestra era también va a pasar. Entonces podemos ver que en esta parábola se habla de los judíos que saben que Jesucristo es el Mesías, pero hay un gran número que lo va a rechazar. Entonces vamos a ir analizando el pasaje como aparece en las escrituras, allí en Mateo capítulo 25, versículos 14 en adelante. Y allí tenemos que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llama a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Aquí está hablando de las regiones, está hablando de los momentos en que Israel va a tener que huir. Entonces la de los 5 talentos son los que están cerca, es la parte de Oriente, las naciones de Oriente, parte de Arabia, parte incluyendo la parte baja de Rusia, parte de China, o sea, esos son partes por allí donde los judíos podrían llegar huyendo. Toda esa parte ellos tienen más responsabilidad. Después hay otros en otros lugares, como en Roma,
arriba en España o tal vez ya más acá en América. Pero dependiendo la distancia, eso es a lo que se refiere con los talentos. Ahora, ¿qué es un talento? Un talento es una moneda que se le daba o un producto que tenían que reproducirlo. En este caso es una moneda porque se habla de los bancos. Entonces está hablando de que él dio un dinero y a cada uno le dio cierto dinero y los talentos eran muy costosos. 5 talentos era muchísimo dinero. Entonces eso requiere mucha responsabilidad. Los judíos en esa época van a tener que afrontar la persecución y habrán personas que tienen que apoyar esto y van a seguir hacia adelante y llevando el evangelio donde quiera que vayan, no evangelizando, ellos van huyendo, pero mientras huyen ellos tienen que reproducir los talentos y eso es con la verdad de llevar la verdad del evangelio. Ahora aquí vemos que son siervos. Entonces se está hablando de algo que le pertenece al Señor. Israel es su siervo, eso está en las escrituras. Israel es mi siervo. Se habla muchas veces que en Israel Dios es el amo y Señor de Israel. Por eso se le llama a el Dios de Israel, ¿verdad? Porque Él es el dueño de Israel y todos los judíos son los siervos de Dios. Y en esa época, ellos aceptando a Jesús como Mesías, van a salir. Lo que pasa es que, vean lo interesante de todo esto, porque también nos enseña un principio para nosotros. ¿Cuál es el principio que nos enseña a nosotros? Que a nosotros también se nos dan dones, capacidades, talentos, de acuerdo a las capacidades que cada uno tenga. Algunos tendrán más talentos que otros y alguno tendrá solo un talento. Pero hay un efecto interesante en esto de los talentos, porque el ser humano está inclinado a creer que lo que vale es la cantidad. Mucha gente cree eso y todos tenemos esa tendencia. La cantidad creemos que es lo que produce el éxito y lo que produce la admiración, y de hecho lo hace. Si usted llega donde una persona que tiene una casa pequeña, usted dice, bueno, está bien esa casa, es suya. No, yo pago alquiler. Ah, ok, ya usted tiene un concepto distinto. Pero si usted llega donde alguien que tiene 6 casas, 7 casas, 8 casas, 9 casas, oh, este sí es próspero, este sí le ha ido bien. Porque vemos la cantidad como sinónimo de prosperidad y como sinónimo de grandeza. Y así ha sido siempre. Entonces las personas tenemos la tendencia que si es más, me motivo a hacer cosas. Pero si es poquito, no quiero hacerlo. Y en esta parábola, aunque hay 5 talentos, hay 2 talentos y hay un talento. Observen que de 2 para llegar a 5 es más el porcentaje que de 1 para pasar a 2. Pero cuando esta cantidad no tiene que ver con importancia, sino con responsabilidad. Cuando una persona tiene más que otra, cuando una persona tiene más recursos, es más responsable. Es decir, si Dios le ha dado a alguien un trabajo regular, normal, y tiene un salario mínimo, él es responsable con lo que gana. Y él va a dar sus ofrendas, diezmos o lo que Dios le pida para servir al Señor, su tiempo, etcétera, de acuerdo a esa capacidad. Pero si esta misma persona Dios le da más capacidad, se le duplica la responsabilidad. Y si Dios le da más, cada vez que le da más, se duplica la responsabilidad. Y es lo que quiere hablar los talentos. Los talentos no quieren hablar de éxito, quieren hablar de responsabilidad y quieren hablar de actividad productiva, porque soy responsable, tengo que producir. Y aquí vemos al de 5, al de 2 y al de 1. Sucede que el de 5 talentos va a negociar con ellos, y dice que negocia con los 5 talentos y va a ganar otros 5 talentos. ¿Okay? Él tiene la responsabilidad. Observe que la ganancia no fue un 5%. La ganancia no fue que tengo 5, hice 6, ya gané. No, la responsabilidad es que él tenía que duplicar lo que había recibido y tenía que hacerlo invirtiéndolo. Entonces, cuando los judíos salgan, ellos tienen que ir con la clara intención de ganar más personas para el reino del Mesías. Y ellos van como mensajeros donde quiera que vayan. Entonces ellos salen huyendo.
Ahorita vamos a llegar a un punto importante de esta parábola. Una de las cosas que nos enseña a nosotros en cuanto a esto es que, hermano, Dios le ha dado, hermana, a usted un don y usted lo tiene. Si usted no lo usa, usted es como el que tuvo un talento. Si usted lo usa, pero gana solo un talento más, todavía no sabe lo que es la responsabilidad. Usted tiene que reproducirlo al 50%. Y ese 50%, perdón, al 100%, tiene que duplicarlo. Usted tiene que llegar a un nivel en el que usted tiene la totalidad de lo que había recibido 2 veces. Eso es responsabilidad de producción. ¿Y cómo se hace? Negociando. La palabra negociar es como hacer un trueque, como puedo ofrecer el producto y logro venderlo en una ganancia similar al costo del producto. Y ellos tienen que hacer eso con el Evangelio. Entonces aquí tenemos a una persona con 5 talentos que tiene una gran responsabilidad, él tiene un gran peso encima. Nosotros somos iguales. Como pastor tengo un llamado y es muy fuerte y la responsabilidad que cargo es bastante grande. No es igual que el que toca piano o el que dirige el canto en la iglesia. No es la misma responsabilidad. No es la misma responsabilidad que el que está sentado en la silla o el que está llevando el evangelio. Cada uno tiene una responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad y tengo que cumplirla. Ahora, Dios nos ha dado a todos talentos de acuerdo a su capacidad. Ahora, observe que él gana 5 talentos, pero encontramos al de 2. ¿El de 2 qué hace? ¿Ganó un talento más? No, ganó 2. ¿Ganó 5 talentos más? No, ganó 2. ¿Por qué no ganó más? Porque hablamos de responsabilidad, no de lucrar. No estamos para lucrar con el Evangelio. Estamos para ser responsables y para hacer las cosas correctamente. Entonces el producto se multiplicó, pero no se exageró porque no es la intención. No es lucrar. Es simple y llanamente producir siendo responsable con lo que se nos ha dado. Los judíos tienen que hacer eso en la época de la tribulación, llevando el evangelio, y ellos tienen que alcanzar a más gente. Entre más judíos alcancen, ojalá, ellos tienen mejores oportunidades. Pero van a haber muchos gentiles que se van a unir a ellos y van a ser salvos. Lo dice Apocalipsis capítulo 7. Ahora, vemos que hay un caso interesante aquí. El de 5 talentos produce 5 talentos y el de 2 talentos produce 2 talentos. Pero ¿qué pasó con el de 1 talento? El de 1 talento cavó en tierra, hizo un huequito y escondió el dinero de su señor. No lo desperdició, no lo botó, pero ¿qué hizo? Lo guardó. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, antes de darle la aplicación, muchos judíos en esa época, ellos dicen, sí, Jesús es Dios, sí, Jesús es el Mesías, aquí hay un falso, yo voy a rechazar al Mesías, y él comienza a sufrir, y él huye en persecución, y él va huyendo porque cree que Jesús es el Mesías, pero él no ha creído en Jesús. Entonces él va huyendo, pero no lleva el mensaje del Evangelio, lleva otro mensaje. En la historia nuestra hemos visto, por ejemplo, cuando hay guerras y cuando hay dificultades sociales, que todas las sectas y religiones sufren. Cuando estuvo la Segunda Guerra Mundial, hubo persecución muy fuerte para los que no estaban sujetos a alineamiento del dictador. En el caso de otros países comunistas en nuestras épocas es igual. No importa la religión que sea, sufren persecución. ¿Significa que porque sufrieron persecución van a llegar al cielo? No. La salvación es solamente si tenemos a Jesucristo. No es si sufro o no sufro. Muchos tenemos a Jesucristo por la gracia de Dios y su misericordia y no estamos sufriendo. Hay otros hermanos que tienen a Jesucristo y están sufriendo mucho. Obviamente ellos tendrán más riquezas que nosotros en el cielo y serán más adinerados que nosotros en el cielo, si hablamos en términos económicos. Pero no es lo mismo, o sea, no estamos hablando de que si yo sufro, soy salvo por sufrir. Yo soy salvo por creer. Este hombre recibe un talento, porque es un judío que acepta que Jesucristo es el Mesías. Esto también nos enseña que en nuestras iglesias y en nuestras sociedades hay muchas personas que creen que están haciendo bien solo por llamarse cristianos,
solo por asistir a la iglesia, solo por dar la ofrenda o dar el diezmo. Hay personas que creen que por eso son salvos. Y entonces no producen nada y no hay un mensaje que dar. Y cuando ellos van a hablar con otra persona, no hablan de Jesucristo, sino hablan de la iglesia, hablan de los proyectos, hablan de la manera social, pero no pueden comunicar a Jesucristo porque no lo tienen. ¿Qué es lo que están haciendo? Que a pesar de todo eso, están cavando y enterrando el mensaje del Evangelio. No sé si a usted le ha pasado que a veces comienza a hablar con alguien y quiere hablarle de Cristo, pero terminó hablando como él, hasta haciendo los chistes y las cosas que el impío hacía. Terminamos con eso y cuando regresamos a casa decimos, Señor, en lugar de hablar el Evangelio, él casi me convence de seguir hablando lo que él decía. Porque ese es el problema cuando no hemos valorado el principio de la responsabilidad. El hecho de no ser pastor, el hecho de no ser un evangelista, el hecho de no tener un puesto, no le exime de ser responsable con el don que Dios le ha dado. Usted es responsable, no es responsable de todos los dones que Dios le ha dado y usted tiene que dar cuenta de eso. Ahora, en este caso, este señor no tiene a Jesucristo. Este señor no tiene, esta gente, perdón, no tiene al Señor en su corazón. Pero vea qué interesante, este viene y entierra el dinero de su señor. ¿Qué sucede? Dice que después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Hermanos, queramos o no, tenemos que ponerle la cara a Jesús. Una de las cosas que he aprendido, pero que no digo que es fácil, porque realmente no lo es, pero que lo he aprendido y lo puedo decir, es que tarde o temprano yo voy a dar cuentas y a veces por no tener un conflicto con alguien no hablo, no digo, aunque yo tengo la verdad, prefiero silenciarme. El problema es que cuando yo me presente a Jesús es cuando voy a decir, mejor le hubiera dicho lo que tenía que haberle dicho. ¿Por qué me callé? Porque en ese momento Jesús va a preguntar y yo no le puedo ocultar lo que está en el corazón. Y yo no le puedo ocultar nada de mi vida, él va a arreglar cuentas y va a comenzar a pedirme las cuentas de los talentos. Y ese es un problema muy fuerte. Por eso es que mucha gente se pregunta, ¿cómo hacen los cristianos para soportar la persecución? Porque entienden su responsabilidad, porque no están jugando al cristianismo. O sea, yo no estoy diciendo que en el cielo tengo una vida nueva y que en el cielo hay un palacio y que en el cielo hay cosas hermosas solamente para vivir aquí tranquilo. Lo estamos diciendo porque es cierto, o sea, estamos diciendo algo que es una verdad. El cielo es precioso y hay un Dios soberano y majestuoso, es una realidad, no es una mentira, no es una fantasía, no es un cuento. Para nosotros los cristianos no es un cuento, es una verdad y si yo creo esa verdad voy a luchar por eso. Usted entra a la universidad y usted comienza a estudiar en la universidad y usted cree que el título al final es un cuento. Porque si usted cree que el título que va a recibir es un cuento, le aseguro que no va a terminar la universidad, porque usted no va a tomar nada en serio. Pero usted sabe que no es un cuento, usted ve el título, no lo ve. Usted ha tenido en su mano el título que dice su nombre, no. Usted está luchando por alcanzarlo, pero usted sabe que existe. Y usted sabe que si cumple con los requisitos que pide la universidad, usted va a tener ese título. Porque el título existe. Lo único es que usted todavía no lo tiene que lograr alcanzarlo. Así es la vida cristiana. Yo tengo que poner en mi responsabilidad sabiendo que sí existe. Hermanos, yo creo firmemente en las riquezas del cielo. Creo en las mansiones del cielo. Y anhelo el día de poder llegar y ver esa ciudad. Una ciudad hermosa, grande, con un gran jardín al frente del palacio de nuestro rey. Un jardín lleno de flores y un jardín lleno de animales, como lo describen los profetas. Un lugar que yo no me puedo ni siquiera imaginar cómo es. Cuando voy a la montaña, o voy a una playa, o voy de paseo a algún lugar y veo aquellos hermosos paisajes de nuestro hermoso mundo y decimos, ay Dios, qué grande, qué lindo es. Yo recuerdo, Señor, esto es solo una sombra. Esto es una pincelada de lo hermoso que está allá y yo tengo que ver eso y no tiene alcance. Nunca voy a terminar de conocer tu cielo. Y voy a anhelar estar allá toda la vida. Y eso es una realidad, pero si yo no tengo la responsabilidad, no me interesa, yo no creo que voy a dar cuentas, pero sí tengo que dar cuentas. Y vean que este hombre viene
y llama a los siervos para dar cuentas. Esto es cuando Jesucristo venga a establecer el reino milenial y llame a todos los judíos. Dice la Biblia en Mateo 24 que va a mandar ángeles para recogerlos de todas las partes del mundo. Son los únicos seres humanos, y oiga bien esto, porque son los únicos seres humanos aparte de Elías que van a ser transportados en cuerpo físico volando por los aires en las manos de los ángeles. Los van a traer por todo lado, van a ver caballos de fuego, carruajes de fuego trayendo a todos ellos. Es como describe Dios el medio de transporte, y eso va a suceder antes del milenio. Y dice que Él va a llamar a todos estos siervos para pedir cuentas. Por eso es que después de la parábola de los 5 talentos se va a hablar de el juicio de las naciones. Dios va a juzgar a Israel y va a juzgar a las naciones. Esto es lo que está diciendo esta parábola. Los va a llamar para pedirles cuentas. Esto nos enseña que usted y yo, como hijos de Dios, que no vamos a estar en la tribulación, que vamos a ser raptados y arrebatados al cielo, hermanos, vamos a dar cuentas. Cuando alguien dice, Dios sabe, que Dios me juzgue, a veces lo decimos, qué miedo es decir eso, porque es cierto, lo va a hacer. Y un día vamos a estar en este cuerpo, en ese cuerpo que usted tiene, resucitado, dando cuentas. Y va a sentir todo el temor de ver a ese Dios majestuoso preguntando, y usted no puede ocultarle nada, porque Él todo lo ve lo más profundo del corazón. Y nosotros vamos a tener que oír. Tenemos que dar cuentas. Ahora imagínense los perdidos, cuando lleguen allí saben que ya no pueden decir nada y van a irse al infierno y oír la voz del Creador y ver al Creador que los va a condenar y los va a llevar al infierno. Y no es algo que simplemente llegan donde Jesús y Él dice, usted no se salvó, va al infierno. La Biblia dice que van a ser juzgados. Cada cosa que hicieron en esta vida va a ser recordada. Y cada cosa va a tener una condena, y cada cosa va a tener un castigo, y ellos van a llegar al infierno a sufrir eso. Y dice la Biblia que Él llama cuentas a sus siervos. ¿Y qué sucede en el verso 20? Que llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Es decir, Él no perdió los 5 talentos, Él multiplicó los 5 talentos. ¿Y qué fue lo que hizo este señor, este hombre? No llegó con altanería, llega y le dice, Señor, aquí está lo que es tuyo. Yo gané 5, te doy 5. Eso es lo que van a hacer los judíos. Va a ser un juicio. La Biblia dice que después de la gran tribulación hay 42 meses donde se va a estar limpiando la tierra de la matanza de Apocalipsis 19. Y durante esos 42 meses, mientras los animales comen tantos muertos y va a estar esa cosa pestosa allí, los judíos van a estar en el milenio llevando durante 42 meses, llevando explicaciones de esto, los que son de la tribulación, explicando esto. Ahora, dice la palabra de Dios que este señor va a venir y va a decir, gané 5. Viene el segundo. A este le dice el Señor, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Y fue el que recibió más, pero le dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que se llama una recompensa, eso es lo que se llama un don, ¿ok? No una recompensa, un don. Y el Señor se lo va a dar, es un pago por el buen servicio. Llega el de 2 talentos. Y le dice lo mismo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. 2 talentos me entregaste. Y el Señor va a responder igual, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Va a ser un momento sumamente agradable, va a ser maravilloso, el Señor recompensando la fidelidad de estas personas. Así va a ser con nosotros también. Cuando usted llegue al tribunal de Cristo, antes de las bodas del Cordero, usted va a tener que dar cuentas y ojalá usted oiga esa frase, bien, buen hijo, tú has sido fiel. Que no nos va a decir siervos, somos hijos. Va a decir, buen hijo, has sido fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La Biblia dice que hay moradas en el cielo en Juan 14, 1 al 3. Hay moradas y Él fue a preparar lugar para nosotros. Cada morada es diferente porque cada morada depende de la riqueza que tengamos en el cielo. Algunos van a tener moradas
mejores que otros. Muchos creen que en el cielo todo es un estándar. No, hermanos. En el cielo es parecido aquí. Algunos hermanos van a tener más riquezas que nosotros. Creo que Pablo va a vivir en una enorme mansión, mientras tal vez nosotros no vamos a llegar a eso. Y es por toda la eternidad. Vivimos tan sumergidos en este mundo material que creemos que solo esto es la vida. Y estamos perdiéndonos que allá hay una riqueza inmensa. Pero por disfrutar un ratito las cosas de esta vida, estamos perdiendo la oportunidad de hacer riquezas en el cielo, que es donde vamos a estar eternamente, donde nunca más vamos a morir. Ahora, viene la parte triste de todo esto, y es el hombre que recibió un talento. Dice la Biblia que, pero llegando, también el que había recibido un talento dijo. Pero vean que lo que dice este hombre es diferente a los otros. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas, recoges donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Vea lo que él está diciendo. Versículo 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Sabe qué estaba diciendo este siervo? Yo no produje por tu culpa. Yo no produje porque tú me das miedo. Yo no produje porque tú haces lo que te da la gana y como haces todo lo que quieres, yo no quiero así. No pude producir nada. Comienza a echarle la culpa al Señor. Eso es lo que está haciendo. ¿Cuántas veces usted y yo, hermanos, le hemos echado la culpa a Jesús? Y hemos hecho precisamente eso. Señor, si yo no hubiera tenido esto, es que si a mí no me hubiera pasado esto, es que si tú no hubieras permitido tal cosa, es que si esto, es que si aquello. Y sin darnos cuenta le estamos echando la culpa a Él. Y en lugar de producir, hemos guardado el talento, lo hemos enterrado. ¿Para qué voy a servir yo si de por sí ni me lo agradecen? ¿Para qué voy a hacer yo algo si de por sí ni me ven con buena cara? Porque estamos viendo y echándole la culpa al Señor porque estamos viendo lo terrenal y no estamos viendo lo realmente valioso. Y vean la respuesta de nuestro Señor, porque el Señor es muy directo. Él no es costarricense para hablar. Él no se va por las ramas. Jesús es directo, es muy, muy directo. Y le dice a este hombre, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Él era un siervo malo. Ahora, ¿cómo fue que hizo eso? Él tuvo excusas y solamente huyó, quiso escapar de su vida. El judío que está en esa época es lo que va a hacer y él piensa que haciendo eso logró agradar al Señor, pero no llevó un mensaje. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida? Yo diría, hermanos, que en muchas ocasiones yo entierro mis talentos cuando Dios me bendice y yo tomo sus bendiciones para satisfacer mis anhelos, mis egoísmos, no porque Dios me dé la oportunidad. No estoy hablando, y no me malinterprete, no estoy hablando de que si Dios le bendice y usted puede comprar algo o puede hacer alguna cosa, está mal. No estoy diciendo eso, sino que hay muchos que pudiendo dar para el Señor, no lo hacen, porque dicen, yo no voy a sacar el domingo, yo no voy a sacar ese día de culto, ese ratito de culto para perderlo yo, mientras estoy ahí con esa gente, mejor me voy para la casa, mejor me voy para tal lado, mejor voy a disfrutar esto. Yo dar el dinero para que hagan tal situación de evangelismo, de misiones, no, mejor me compro un tele nuevo. La gente que tiene un pensamiento donde yo no quiero dar, están enterrando el talento, pero al final tienen que dar cuenta. ¿Y con qué van a llegar? Dios ha bendecido y ha bendecido para que seamos productivos, para que demos. Dios no le ha bendecido a usted ni me bendice a mí con lo que tenemos para no dar. Y no me estoy refiriendo a la plata, porque siempre que hablamos de dar, todo el mundo habla de dinero. Y aquí el texto, ahí lo tienen grande, dice, debías haber dado mi dinero, porque él está hablando de los talentos. Pero realmente no es solo eso, hermanos y hermanas. Dios nos ha dado a cada uno dones.
Dios nos ha dado la oportunidad de colaborar, de servir, de estar dispuestos, de ayudar, de participar, de animar. Dios nos ha dado muchas cosas. No hablo solo de dinero. El dinero es muy importante en este mundo, pero no solo de eso hablo. No sirve dar algo y sentirme bien por eso. Yo tengo que ofrecer más. Nuestras iglesias han ido perdiendo la fuerza del culto de oración. La gente no quiere orar, la gente se aburre orando. Y cuando lleguen al cielo, se van a dar cuenta de lo que perdieron, lo que ya no pueden recuperar. El momento era ahora. Hace muchos años yo comencé un negocio, muchísimos años, hice un emprendimiento. Me costó mucho. Y recuerdo que pasé noches sin nada, era más pérdida que ganancia. Pero yo quería tener el negocio y yo luché y luché y luché por ese negocio. Llegó un momento en el que quería abandonar todo, quería soltar todo, pero seguí. Y llegó un momento en que aquel esfuerzo comenzó a dar fruto, y comenzó a dar fruto, y comenzó a dar fruto. Y cuando se estabilizó el negocio, yo aprendí algo. Ninguna cosa estable, ninguna cosa hermosa y buena se adquiere sin tener un esfuerzo. Usted dice la salvación es gratuita. No es cierto. Se la dan gratuita. Pero a Jesucristo le costó mucho. A Dios el Padre le costó mucho. Y hubo un gran trabajo de siglos para que Cristo muriera en una cruz por usted y por mí. Y eso genera el producto que somos nosotros de salvados. Pero nosotros que somos salvados debemos pensar que debemos producir también. Estoy produciendo para el reino de Dios, estoy produciendo para el ministerio, para la iglesia, de Cristo, estoy siendo productivo realmente. Viene el juicio sobre este hombre y le dice el Señor: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, no al de 2, al de 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Esto es un principio espiritual. Y si yo no estoy produciendo para mi vida espiritual, me van a quitar lo mío y no voy a tener nada que dar. Y si yo no he recibido al Señor y estoy viviendo una religión, yo no voy a poder disfrutar de lo que Cristo quiere que yo tenga. Ahora, todo esto está hablando del juicio de las naciones al final. El Señor le va a decir: usted no es salvo, usted se perdió todo. Voy a darle un reconocimiento al que tiene 10 talentos, pero a usted le va a pasar algo terrible. Lo voy a echar en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Saben que la palabra llorar aquí no es el llorar común? La palabra llorar aquí tiene la idea de un llorar profundo, lastimero y doloroso. No sé si usted recordará o ha tenido la experiencia o no cuando perdemos a un ser querido. Yo perdí a mi mamá y a mi papá. Y lo perdí, no, se fueron con el Señor, pero ya no los tengo. El dolor que experimenté, el dolor que experimentamos con la partida, ese dolor tan profundo de amor, ese es un dolor indescriptible porque los amamos. Aquí estamos hablando de un dolor de pesar, un dolor de arrepentimiento, de remordimiento, de angustia, de frustración, de impotencia. Hablamos de un llorar de dolor, de angustia. Los dientes, el crujir de dientes, médicamente es posible solamente cuando el dolor es extremadamente severo. Cuando duele mucho algo es cuando rechinamos los dientes. Cuando tenemos mucho dolor es cuando los dientes se presionan. Por eso personas que tienen tratamientos dolorosos les ponen algo en la boca para que no vayan a morderse o hacerse daño. Los dientes se presionan del dolor. La Biblia aquí está hablando de algo muy triste por toda una eternidad. Nosotros los salvos no nos perdemos, pero esto nos enseña que a veces nuestras vidas no las hemos valorado como debemos y nosotros estamos llegando a un punto en el que creemos
que yo puedo vivir como yo quiera, que yo puedo hacer lo que yo quiera y que eso no va a tener consecuencias. Sí, sí va a tener consecuencias. Y van a ser consecuencias severas, consecuencias terribles. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dios habla de los talentos. Es que yo soy salvo. Cuando yo llegue al cielo, Cristo llevó mis pecados, Cristo llevó todo, entonces no me preocupa, aquí vivo mi vida como yo quiera. No, no es así. 2 Corintios 5:10 está hablando de nosotros, de los salvos, de los que somos hijos e hijas de Dios. Y Pablo dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, esto es un asunto individual, yo no le puedo echar la culpa a mi esposa, y yo no puedo decir que mi esposa me ayude, yo no puedo pedirle, no puedo pedir eso. Cada uno, yo voy a estar solito ahí, igual que mi esposa va a estar sola en ese día ahí. Nadie va a estar a su lado más que Jesús. Y dice que, pero en este caso usted va a estar frente a Jesús, porque Él es el del tribunal. Y dice que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a recibir, vea lo que dice el pasaje, léalo bien, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mucha gente dice, aquí solamente usted pierde la recompensa. No, pero eso no es recibir, eso es perder. La Biblia habla de recibir. Recibir, ya sea lo bueno, o si hicimos algo malo, ¿qué vamos a recibir? La Biblia sí habla de que va a haber reprensión en el cielo. No crea que vamos a llegar sin ningún problema de regaño. Va a haber algo, no sabemos cómo, ni en qué manera, pero Dios nos va a llamar la atención si hemos sido infieles aquí, porque tenemos que ser fieles al Señor y tenemos que ser fieles a Él. Por eso es tan importante la manera en que estamos viviendo. La parábola de los talentos, aunque es una profecía del futuro para judíos y de un judío que no se convierte y que va a ir al infierno, nos enseña a nosotros que no debemos tomar a la ligera la responsabilidad que Él nos ha dado. Tenemos que dar cuenta. Nos guste o no, tenemos que dar cuenta. Usted tiene que dar cuenta. Yo tengo que dar cuenta. ¿Qué es la prioridad en su vida? El Evangelio de Cristo, la obediencia a Cristo, la santidad en su vida. ¿Qué es lo primero? Hace mucho tiempo, gracias a Dios no lo he vuelto a escuchar, pero hace un tiempo atrás, habían iglesias que suspendían el culto dominical para poder ver el partido de fútbol. Habían hermanos, y todavía probablemente lo hay, que suspenderían un culto para no perderse alguna cosa o actividad que no tiene que ver con su vida espiritual, porque no han valorado lo que realmente es tener el talento que el Señor nos ha dado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El Señor nos recompensa. Vea, hermanos, ustedes son testigos de cómo Él recompensa. Muchos han ido a pasear, muchos han logrado comprar cosas, tienen propiedades, Dios les ha bendecido. Son las recompensas con las que Él se goza bendiciéndonos en esta tierra, pero Él no lo hace para que nos olvidemos de Él. Les repito la historia rápidamente del muchacho que oró y oró y oró para que Dios le diera trabajo, y el pastor oró y oraron a la iglesia. Cuando consiguió trabajo no volvió porque el trabajo lo cansaba, entonces tomaba el domingo para descansar. No supo valorar el don. Dios le dio una responsabilidad para que demostrara su agradecimiento. Muchas veces somos como los 9. Vienen 10 leprosos, pero solo uno se vuelve a dar gloria a Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho lo que es indebido? Esta parábola nos enseña la responsabilidad de lo que tenemos en nuestras manos y de serle fiel a Él, a pesar de las circunstancias y a pesar del momento difícil que estemos viviendo. Por eso Dios quiere que usted y yo podamos crecer, y que podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. No nos dio tiempo, yo quería hablarles de la parábola de la semilla que crece, que está en Marcos 4, 26 al 29. Lleva otro tiempo, así que lo vamos a dejar para la próxima semana.
Pero en esta parábola de la semilla que crece, que es un paréntesis que quiero hacer, Jesucristo nos va a hablar de cómo el Evangelio trabaja en el corazón de los hombres y cómo yo tengo que ser misionero. Los misioneros, hermanos, no son solo los que van. Todos somos misioneros. Todos tenemos una misión. Cuando Dios pone en nuestro corazón hacer algo, tenemos que hacerlo. Y especialmente cuando es llevar el Evangelio. La semilla crece sin darnos cuenta, porque nosotros no hacemos crecer la semilla. Quien hace crecer la semilla es Jesucristo. Pero yo tengo que ser un buen labrador. Entonces yo tengo que aprender a hacer eso. Está relacionada con la parábola de los talentos. Espero que durante esta semana usted pueda meditar sobre la parábola de los talentos y a su vez, cuando vengamos a ver lo de la parábola de la semilla que crece, pueda aplicarlo también y pueda ser fiel. Hermanos, seamos responsables con la economía. Haga un presupuesto. No viva de las cosas a como deben salir. Haga un presupuesto. A veces, aunque lo hacemos, las situaciones son difíciles y eso lo entendemos, pero ordenemos un poco nuestra vida. También en nuestro tiempo, el tiempo que le dedicamos al Señor. Piense en el diezmo. ¿Cuántas horas usted tiene a la semana para su trabajo? O sea, para usted, para la recreación, es decir, para usted, para poder hacer las cosas que necesita en el hogar, es decir, para usted. ¿Y cuántas horas usted saca para Jesucristo? ¿Cuántas horas usted le está dando a Él? Y usted se va a dar cuenta que ni siquiera el diezmo damos del tiempo. No queremos estar mucho en la casa de Dios o ir al templo donde está la casa de Dios. Y nosotros necesitamos ver eso. Por eso les animo, hermanos, a que valoren lo que Dios les ha dado como hijos e hijas de Dios. Valoren lo que Jesús les ha ofrecido. Valoren lo que Jesucristo les ha puesto. Úsenlo responsablemente. Oren para que se reproduzca. ¿Cuántos salvos puede usted contar que son parte de una iglesia, no necesariamente de vida eterna, pero o de otra donde usted asista si nos ve de otro lado, no necesariamente de su iglesia? ¿Cuántas personas usted podría decir, esta persona se convirtió porque fue un instrumento de Dios para llevarle el Evangelio? Esta otra persona por lo menos cambió su vida, fue un instrumento para ayudarle a mejorar su vida. ¿Cuántas personas podemos contar en nuestra vida de que las hemos impactado con la verdad de Cristo Jesús? ¿Cuántas? ¿Y cuántos miembros de su familia saben la verdad del Evangelio? Así que les animo para que valoremos lo que tenemos y para que no seamos como el de un talento, seamos como el de 10 talentos. Que podamos producir, que podamos darle al Señor. Todo es de Él, todo le pertenece. El dinero, la casa, el tiempo, la salud, todo es suyo. Pero cómo nos deja disfrutarlo y cómo nos deja tener lo que tenemos, aunque todo le pertenece a Él. Y en el cielo será igual. Así que yo le animo para que sea responsable, para que piense, para que analice y para que haga las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a terminar con una oración y nos vamos a poner en las manos de un Dios bueno, porque Dios nunca ha sido más que bueno, y vamos a darle las gracias por todo esto y por todo lo que Él nos da, lo que usted tiene. Vea a su alrededor, vea lo que usted tiene ahorita, observe las pantuflas, los zapatos que usted tiene, la ropa que usted tiene, las cosas. Usted me está viendo en una computadora, ¿cómo puede vernos en un celular? Dios le ha dado todo eso para que usted sea bendecido. Seamos responsables con ello. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este momento de tu palabra y gracias por tu verdad. Ayúdanos a ser fieles y responsables, a corregir lo que está mal y a mejorar lo que está bien, a ser cada vez como tú y a vivir para ti. Te pedimos esto, Señor, y te pedimos tu bendición en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.